a analizar con mayor profundidad, por supuesto, que nos ha quedado de este primer año de Donald Trump, y por eso le damos la bienvenida al analista político Jaime Flores. Es vocero del Partido Republicano de Estados Unidos, asesor para Latinoamérica de Donald Trump. Bienvenido, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Cinzia. Es un placer estar con G-News y realmente me sorprende. Caramba, ustedes solo ven los aspectos negativos. Esto que acabas de leer parece que hubiera sido escrito por Kamala Harris o algo así. Nosotros, en cambio, vemos el vaso medio lleno y estamos plenamente convencidos de que el presidente ha tenido éxito en la mayoría, si no en la totalidad de las acciones que ha venido llevando a cabo, que son el resultado de las promesas que hizo durante su campaña y que viene cumpliendo. Bueno, no lo escribió Kamala Harris, lo vemos también desde el lado positivo, Jaime, y tal como lo resaltó el presidente en muchas oportunidades, son muchas las guerras que ha terminado, lo escuchamos en tantísimas de sus alocuciones, decir que en pocos meses acabó con 8 guerras, y creo que lo más importante que resalta también Trump, digamos, para los norteamericanos, para los estadounidenses dentro de su país, y que es importante reconstruir un poco el desastre que dejó Sleepy Joe Biden, como lo dijo tantas veces Trump, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Y esto no solamente tiene que ver con temas que son cruciales, y lo fueron durante la campaña, durante las elecciones. La gente decía en las encuestas, Cintia, que lo más importante que había que resolver era la crisis fronteriza. Eso se acabó prácticamente en la primera semana. La administración de Biden, la administración demócrata, decía que eso era imposible, que se requería el Congreso, que los republicanos tenían que participar, y llegó el presidente Trump y en cuestión de días acabó con el cruce ilegal de inmigrantes indocumentados sobre los que no tenemos información sobre sus antecedentes criminales en sus países de origen. Regresó al cargo el presidente para reconstruir la fortaleza de los Estados Unidos, la prosperidad de los norteamericanos y sobre todo la seguridad de nuestro país. Trae una misión clarísima encomendada por el pueblo, que es poner en primer lugar a los Estados Unidos y brindar soluciones concretas. Miren ustedes, lo que conocemos como el Big Beautiful Bill, que es la ley de reducción de impuestos para las familias trabajadoras, trae la mayor reducción de impuestos en la historia de los Estados Unidos y aumenta en $13,300 el salario neto de los trabajadores estadounidenses. Es decir, ha recortado impuestos, la gente recibe sí un salario, pero a la hora de recibir el cheque viene pues considerablemente reducido por los impuestos. Ya esto ha logrado subirse en $13,300 por familia, además de que se han eliminado los impuestos sobre las horas extras, sobre las propinas y sobre los beneficios de seguridad social. Jaime, ¿cómo impacta esto a los estadounidenses de a pie? Trump ha hablado, por ejemplo, del precio de las compras en el supermercado, ha hablado mucho también del precio de la gasolina, ha hablado de la seguridad en las calles, por ejemplo, en Washington, dice siempre que no se podía ni salir a la calle. Entonces, ¿cómo impacta esto a la cotidianidad del norteamericano? Pues bien, no tan rápido como quisiéramos. Obviamente, pues los precios de los comestibles en los supermercados no se pueden bajar por órdenes ejecutivas, por decretos, ni siquiera por leyes. Obedecen pues a las leyes del mercado, de oferta y de demanda. Pero ya el precio del combustible ha bajado por estar por debajo de los $3, estuvo por encima de los 5, inclusive durante la administración Biden. Y esto contribuye en la medida en que muchas cosas que la gente compra en los supermercados se transportan por carretera. Si los combustibles están más baratos, lo lógico es que el precio de ese transporte también se reduzca y en consecuencia esto acaba beneficiando a las personas. Lo que tenemos es una inflación controlada. Tuvimos la inflación más alta en más de 40 años durante la administración Biden. Tenemos una inflación de 2.5%. Estamos a punto de pasar por debajo del límite de la meta de la Reserva Federal, que es de 2%. Tenemos un crecimiento económico de 5.3% en este trimestre. Tenemos tasa de desempleo también controlada, creación de empleo, sobre todo en el sector privado, en crecimiento constante, de manera que todos estos números macroeconómicos, además de que las bolsas de valores vienen comportándose muy bien, ya están del lado positivo. Ahora solo falta que eso se traduzca pues en lo que llamamos nosotros la asequibilidad, que la gente pueda comprar sus productos y pues gastar su dinero de una manera mucho más eficiente. Ya han bajado también significativamente los alquileres y los precios de las viviendas, que era otra de sus metas. Y el tema de salud, Jaime, que también lo mencionaste, que ha sido, entendemos, ha sido eje central
también en las últimas semanas lo hemos escuchado muchísimo hacer referencia al tema salud, cómo van estos avances y bueno, cómo impacta a la ciudadanía. El presidente ha puesto sobre la mesa, la semana pasada hizo una propuesta de un plan de salud completo, muy eficiente para los estadounidenses, que venga a reemplazar y a corregir algunos errores de lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como Obamacare, que además es un Exacto. plan que es tan controversial que Ujú. necesita subsidios para que la gente pueda acceder a él. Se suponía que era el plan de salud asequible del presidente Obama y resulta que para que la gente pueda tener acceso a él necesita que el gobierno se lo subsidie. Ese ha sido justamente uno de los enfrentamientos del Partido Republicano, nuestros congresistas y la Casa Blanca con los demócratas, y esto pues los llevó a ellos a cerrar el gobierno. Los demócratas cerraron Claro. el gobierno porque obviamente pues de manera responsable el gobierno no puede seguir pagándole seguro de salud a 1.4 millones de inmigrantes indocumentados que entraron ilegalmente al país durante la administración Biden. Eso provocó el cierre del gobierno. Ahora están amenazando también con volverlo a cerrar, simplemente porque las autoridades están cumpliendo con lo que les manda la ley. Existe una agencia del gobierno que tiene como función pues expulsar a los inmigrantes indocumentados. La ley es clarísima, está escrita desde hace mucho tiempo, se viene ejecutando desde hace décadas. Existe esa agencia también desde hace décadas, pero ahora los demócratas están convencidos de que ellos pueden cambiar las leyes y las costumbres como les dé la gana y que la gente puede salir a la calle a obstruir, a obstaculizar el trabajo de los agentes de la ley. Están Ujú. amenazando con otros cerros del gobierno con esto, pero nosotros seguimos trabajando y el presidente pues impulsará esta nueva ley de cuidados de salud que seguramente será lo que el país necesita. Importante, Jaime, importante conocerlo. Ahora quiero ir entrando ya en materia internacional. Creo que acá se nos viene lo más fuerte, sobre todo tomando en cuenta que estamos para toda Latinoamérica. Y quiero hablar de la palabra favorita del presidente Trump, aranceles, the tariffs, como lo dice, que es su palabra favorita. Y gracias a estos aranceles ha logrado muchísimos ingresos para los Estados Unidos. Esto, pues, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo impacta? Trump habla de trillions, digamos, que han ingresado a Estados Unidos. A ver, esto ha sido un éxito total por parte del presidente Trump. Cuando esto se lanzó en la Casa Blanca, primero nos enteramos de que a una cantidad de países nos cobraban unos aranceles absurdos. Por ejemplo, Claro. Camboya nos cobraba 97% de aranceles a los productos estadounidenses. Uno viaja por el mundo entero y, por ejemplo, no se ven carros americanos en ninguna parte. A excepción de los Estados Unidos, México y Canadá, no hay carros americanos. De vez en cuando veo uno en Europa, un par de jeeps y eso es todo. Mientras tanto, nosotros nos llenamos de productos de todas partes del mundo. Uno va a cualquier tienda por departamentos aquí en los Estados Unidos y un porcentaje muy alto de lo que compra son productos que vienen del lejano oriente, sin pagar aranceles en muchos casos. Lo que logró el presidente con esta política es, primero, equilibrar el comercio internacional, lo que llamamos aquí international trade. Ha quedado finalmente equilibrado. La mayoría de los países han firmado acuerdos que son favorables para ambas partes, como tienen que ser. Y al mismo tiempo, el Tesoro Nacional de los Estados Unidos ha venido recaudando millones, billones de dólares. Estamos ya casi cerca de $1 trillón Ujú. eh, que no teníamos antes y que de alguna manera pues están contribuyendo a pagar una deuda externa que ha venido creciendo. Por primera vez tenemos un superávit comercial. Hemos tenido déficit a lo largo de todos estos años y nadie decía nada. Y ahora que el presidente está pues de alguna manera equilibrando todo esto para la economía del país y para todos nosotros, pues tenemos que alabárselo. Es uno de sus grandes logros en este primer año de gobierno. Sí, que al principio fue un caos para el mundo entero al conocer la noticia de estos aranceles. Finalmente ya notamos una mayor estabilidad en este sentido, Jaime. Y bueno, con respecto a los aranceles, y ahora quisiera hablar de otros de los logros del presidente Trump en menos de un año. Todas las guerras que terminó. Y bueno, aspiraba al Premio Nobel de Paz justamente por estos logros en conflictos internacionales. Realmente, bueno, muy pocos pudieron haber alcanzado eso que Trump logró en tan solo meses. Sin duda, mira, por ejemplo, logró algo que parecía absolutamente imposible, que era que Irán e Israel se sentaran a una mesa y se pusieran de acuerdo. Pues ya existe un cese al fuego entre Irán e Israel, a pesar de que en Irán las cosas siguen complicadas. Sí. Ya se está montando una comisión para que se haga cargo de la reconstrucción de la Franja de Gaza, que también parecía un problema sin solución.
Lo de Rusia y de Ucrania, por lo menos hay conversaciones. Nada de esto sucedió durante la administración pasada. Por el contrario, nosotros estamos seguros de que si el presidente hubiera sido Donald Trump en lugar de Joe Biden, esa guerra entre Rusia y Ucrania ni siquiera hubiera empezado. Hay acuerdos entre otras naciones, en África, en Asia, en Medio Oriente, en fin, hay soluciones a todos estos problemas y está encontrando también una solución al tema venezolano, que se había convertido el gobierno de Nicolás Maduro pues en un cartel de narcotráfico. Todo eso que se ha venido haciendo en el Caribe y que ha concluido pues con la salida de Maduro del gobierno, tiene como propósito acabar con un cartel de narcotraficantes, es decir, más que una cuestión política y que un cambio de régimen, lo que se hizo ahí fue una operación policiva de entregarle a las autoridades a un delincuente que venía pues convirtiendo a su país además en una cueva de bandidos. Sí, totalmente, totalmente. Usted lo ha dicho y convirtiendo Venezuela en un caos total, pero también a Norteamérica, porque Trump lo dijo, Maduro vació las cárceles, vació las instituciones mentales dentro de Estados Unidos y allí es donde, bueno, según la administración republicana, pues crece toda esta ola de violencia, de inseguridad, que hasta el momento entendemos está más controlada. Pero lo que no está controlado, Jaime, es la preocupación mundial, especialmente en Europa, por las intenciones del presidente para con Groenlandia. ¿Qué puede comentarnos al respecto? A ver, el presidente tiene un estilo muy particular. A él le gusta poner sobre la mesa ciertos temas. Groenlandia tiene una importancia significativa para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y seguramente con esto pues habrá conversaciones, habrá diálogos y habrá acuerdos. No sabemos exactamente en qué términos, pero por lo menos ya se está conversando sobre eso. Que si hay una intervención militar o no, pues todo eso va a depender de una serie de factores que pues en este momento apenas vislumbramos. Pero de todas maneras se está hablando sobre este tema, como también sucedió cuando al comienzo de su gestión pues habló sobre el tema del Canal de Panamá. El Canal de Panamá prácticamente estaba siendo entregado a intereses chinos que manejaban los puertos tanto a la entrada en el Pacífico como a la salida en el Atlántico del Canal de Panamá. Pues ya esto terminó. Muchas de las cosas que ha puesto sobre la mesa el presidente y que parecen de inicio pues qué sé yo, pues escandalosas, Sí. al final terminan negociándose y terminan trayendo resultados muy favorables para ambas partes. Ok, usted espera que en ese sentido haya negociaciones y que, bueno, baje un poco el escándalo que hay actualmente con este tema. Bueno, el presidente está viajando hoy a Davos, a Suiza, Ujú. justamente para participar de uno de esos escenarios internacionales, de esos foros internacionales donde seguramente tendrá la posibilidad de hablar con mucha gente. La verdad es que el presidente no impone, no ha impuesto a lo largo de este primer año de gobierno, ni lo hizo tampoco durante su primera administración, absolutamente nada. El presidente Ujú. pone los temas sobre la mesa, negocia, busca soluciones y llega a acuerdos. En eso consiste la democracia estadounidense. Bien, Jaime, pero en esta foto que publicó el presidente en las últimas horas, que entendemos es creada con inteligencia artificial y muestra el mapa de Estados Unidos, vamos a colocarlo a pleno ahí para refrescarlo, dentro de lo que sería, entre comillas, territorio estadounidense, está Venezuela y también está Canadá. ¿Qué opinión le merece? A ver, es el estilo del presidente. Es decir, nosotros entendemos Ahí está la perfectamente foto. que pues, sí, Canadá es una nación independiente, sin duda. Venezuela en ese momento pues necesita de la participación de los Estados Unidos, pero no existe, no ha existido a lo largo de la historia de los Estados Unidos ninguna visión expansionista. Los Estados Unidos salvaron al mundo en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros seríamos hoy una colonia alemana nazista, además, con una cantidad de problemas y dificultades, si no hubiera sido por la acción militar de los Estados Unidos. ¿Y con qué se quedaron los Estados Unidos? Con absolutamente nada. Los Estados Unidos pues ganaron la guerra en el Pacífico y en Europa. Y cada uno de los países continúa con sus límites y con su independencia y con su soberanía. Los Estados Unidos ni se quedaron con Filipinas, ni se quedaron con Puerto Rico, ni con Cuba. Puerto Rico sigue siendo un Estado libre asociado. De manera que pues no tiene por qué haber ninguna impresión de que los Estados Unidos, que son pues un país tan sólido y con una democracia tan reconocida, pues tenga algún interés en quedarse con un solo metro cuadrado de nadie. ¿Usted cree que entonces en Europa no debería haber preocupación en ese sentido por los intereses de Trump en Groenlandia? Porque realmente hay mucha preocupación dentro de la Unión Europea. Pues sí, siempre la ha habido, ¿no? Y la Unión Europea, bueno, hubo una preocupación muy grande durante muchos años en la Unión Europea por su seguridad, pero nadie estaba dispuesto a pagar por el costo de la OTAN. Finalmente, gracias al presidente, pues los países de Europa se comprometieron a dedicar
un porcentaje de su Producto Interno Bruto a su defensa. Antes la pagaban los Estados Unidos y no tenían ningún interés en ninguna de esas naciones. Lo que puede haber y en lo que puede resultar todo esto, y ya el tema está sobre la mesa, es en un acuerdo de cooperación entre Dinamarca y Estados Unidos, qué sé yo, algo que permita que pues Groenlandia de alguna manera pues no se convierta en un riesgo para la comodez, de alguna forma un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vamos a conversar sobre eso. Seguramente desde hoy en Davos el presidente estará hablando sobre este tema con otros jefes de Estado. Muy bien, Jaime, vamos a estar atentos, por supuesto, a las declaraciones del presidente Trump allí desde Davos y, por supuesto, todos los encuentros que le aguardan. Dijo que va a estar con el secretario de la OTAN, que va a estar también encontrándose con Macron. Así que, bueno, mucho que recién comienza. Nosotros le agradecemos muchísimo por su tiempo, por lo que ha sido este review al año de Trump, este primer año del segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Jaime. Muy agradecida. Siempre un placer, Cintia. Aquí a las órdenes. Felicidades para todos. Feliz día.